En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llévanos con a tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablar del pan para el cristiano católico es hablar de un sacramento, para empezar. Pero no tan solo el sacramento, sino que a partir de que para nosotros lo es, cada vez que escuchamos pan nos remite justamente a la persona y la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que veamos de dónde surge justamente esta decisión tan importante de decir Jesús se hace el pan justamente, ¿verdad? ¿Cuál es la historia desde el nombre de este alimento? ¿Qué tanto significa? ¿Qué tanto simboliza? ¿Qué tanto vemos del en el Antiguo Testamento? Y pues vamos a darle. Sean todos bienvenidos. El tema del día de hoy es el pan en la Biblia. También, como los anteriores, hablando un poco desde el judaísmo, pero principalmente desde el cristianismo, ¿verdad? Bienvenidos y empezamos con una brevísima introducción. El pan ocupa un lugar central en la Biblia. Ya, lo sabíamos, ¿verdad? No solo como alimento básico de los pueblos del Antiguo Oriente Próximo, sino como símbolo religioso de primer orden. Ya desde ahí. En la tradición bíblica, el pan expresa la vida cotidiana, el trabajo humano, la bendición divina y de modo culminante en el Nuevo Testamento, también la entrega misma de Cristo. Nos suena mucho, ¿verdad? Y desde la perspectiva católica, el pan atraviesa la historia de la salvación como signo de providencia. Escuchen, providencia, alianza, comunión y sacramento. Autores como Joaquín Jeremías, Javier Picasa y Luis Alonso Shekel han mostrado cómo este alimento humilde se convierte en un lenguaje teológico fundamental para comprender la fe bíblica y la vida de la Iglesia. Así que es bueno que hagamos un pequeño discurso, una pequeña brevísima exposición sobre el pan. Y vamos a empezar con el nombre. Es importantísimo, van a ver. El nombre en el Antiguo Testamento, el pan. ¿Cómo se llamaba el pan? Escuchen. El término más frecuente para pan es el hebreo lejem. Recuerden que ahí tenemos unas letrillas, perdón, no, son unas grafías hebreas que medio se ven por ahí, no les entendemos, yo creo, pero dicen lo que ahí viene juntito, lejem, que designa tanto el pan en sentido estricto, escuchen, como en un sentido más amplio, el alimento en general. Si yo les dijera, el ejemplo más propio para nosotros aquí en México, en Jalapa, Veracruz, vaya, pero para nosotros sería taco. No sé si han escuchado ustedes que la gente dice, ¿quieres un taquito? Y se refiere pues a un taco, ¿no? Con una tortilla y demás. Pero también a veces habrán escuchado que llega una persona y dice, ¿ya echaste taco? Y significa, ¿ya comiste? ¿Verdad? O sea, puede ser un taco realmente o no. Claro, que pues casi siempre comemos con tortillas. Entonces, por eso es que se aplica excelentemente bien al taco como una unidad, pero también se aplica a la comida en general. Por eso aquí es lo mismo en ese sentido, ¿no? Lejem designa tanto el pan en sentido estricto, o sea, un pan como tal, pero también en un sentido más amplio, el alimento en general. Esta amplitud semántica explica, por eso se pueden entender, vaya, expresiones como ganarse el pan o carecer de pan, que equivalen a carecer de lo necesario para vivir. Luis Alonso Shekel subraya que el ejem está estrechamente vinculado a la experiencia de la dependencia radical del ser humano respecto de Dios. Sin Dios no hay este alimento. Otros términos aparecen en contextos específicos como masá, ahí viene el hebreo también, que designa el pan ácimo, especialmente ligado a la Pascua. Este pan sin levadura conserva una fuerte carga simbólica que conlleva justamente urgencia, pobreza y memoria de la liberación. Y efectivamente, vamos entonces, una cosa es pan, eh, así en generalísimo, y otra cosa es el pan particular, que es pan sin levadura, ¿verdad? Entonces, recordemos que la levadura lo que necesita es tiempo. Y cuando iban a salir
de su prisión en Egipto, se les pidió que fuera un pan sin levadura. ¿Qué significa esto? Que no tenían tiempo ya, que era una salida inmediata. Así pues, el pan sin levadura, por eso dice, su carga simbólica es urgencia, pero también pobreza. ¿Por qué? Porque hay gente que no le pone levadura porque tienen prisa, pero hay otros que no le ponen levadura porque no tienen para comprar levadura, ¿verdad? Y también, pues obviamente, memoria de la liberación. Pero en la terminología griega, en el Nuevo Testamento, porque recordemos que el Antiguo Testamento es escrito en su mayoría en hebreo, algunos libros en griego y partes en arameo, y por su parte el Nuevo Testamento está escrito, así decimos, en su totalidad en griego, aunque sabemos que hay ciertas palabras provenientes del hebreo y del arameo, pero bueno, es griego el Nuevo Testamento. El término predominante es el griego artos, artos, como nuestro artos con H, pero sin H. Y este artos designa el pan común, el pan cotidiano. Joaquín Jeremías señala que hartos no alude a un alimento refinado, sino al pan ordinario de la mesa popular, lo cual refuerza el carácter encarnado del mensaje cristiano. Y es que tendremos ya por ahí una conexión rápida con Jesucristo, como ya dijimos, pero escuchen esto, lo que van a ver. Otro término relevante es átzima, del cual proviene la palabra ácima, utilizado en contextos pascuales para referirse a quién, a los panes sin levadura, a los masá en hebreo, ¿verdad? Los masá. Asimismo, el verbo klao, que es partir, está estrechamente unido al pan en la expresión fracción del pan. Clasis tu artú. Clasis tiene que ver con clao, que es partir, fracción. Tú es un adjetivo posesivo, espero no equivocarme, pero es un posesivo, vaya, que significa del. Artú viene de hartos, que es pan. Entonces, clasis, partir o fracción, tú, artú, del pan, fracción del pan. De ahí viene entonces de clau y de hartos. Entonces, así se subraya también su dimensión comunitaria y eclesial. Es que de verdad ya tiene la carga simbólica, ya la trae consigo. En cuanto al nombre, es eso, en hebreo y en griego. El pan en la vida cotidiana bíblica, uso habitual y valor económico. Me gusta, fíjense que me está gustando mucho presentarles de esta manera el contenido, porque así vemos cómo se iba llevando en sus días, pero también cómo fue tomando un simbolismo. En el mundo bíblico, el pan era el alimento básico por excelencia. La expresión comer pan, decíamos ahorita, no, echar taco para nosotros, equivalía a alimentarse e incluso también equivale a vivir. Por ejemplo, en Génesis 3:19 lo vemos. Elaborado principalmente el pan, por supuesto, a partir de trigo o cebada, el pan se cocía de diversas formas, por ejemplo, en hornos, como los conocemos, sobre piedras calientes, cual si fuera una tortilla una vez más, o bajo cenizas. Según Joaquín Jeremías, el pan no era un complemento de la comida, era el núcleo esencial. Los demás alimentos eran para acompañar el pan. Vean qué belleza, ¿no? Vean qué hermosura, que no es entonces así como una cosa secundaria, sino principal en la alimentación. Desde el punto de vista económico, el pan representa el fruto del trabajo humano bendecido por Dios. Aquí hay que recordar una cosa. em, una perspectiva antigua y que de hecho todavía subsiste está en ver en las cuestiones del día a día el fruto del actuar bien delante de Dios. Es decir, nosotros llegamos a pensar, mira, a esa persona qué bien le va, pues porque todo lo hace en nombre de Dios y Dios le está bendiciendo y por eso, ahí escuchamos, ¿no? Por eso su negocio está prosperando, ¿verdad? No, aquella persona le va a ir mal porque está no sé qué haciendo y como que pensamos todavía algunos en esas categorías. Estás con Dios, te va a ir bien, vas a prosperar, te va a bendecir, no estás con Dios, te va a ir mal y demás, que son unas formas de ver antiguas en las cuales depende de tu forma de actuar, es justamente como te estaba yendo en la vida. Hoy sabemos que no es estrictamente así. Hoy sabemos que hay una diferencia entre esa mirada y la mirada actual, porque sabemos hoy que también existe una vida eterna, que antes no sabíamos. Entonces, como antes no sabíamos que había una vida eterna, toda la recompensa, el fruto por el buen actuar, pues se vivía aquí.
En cambio, cuando sabemos de la vida eterna, sabemos que puede ser que se lleve aquí alguna de estas situaciones, pero no necesariamente, ¿verdad? Bueno, pero dicho esto, vemos cómo entonces el pan significaba hambre, miseria y castigo cuando no había, cuando escaseaba, mientras que significaba paz y prosperidad y bendición total cuando era abundante, ¿verdad? Entonces, si había mucho pan, bendecido, si había pocos, algo hicimos, algo hicimos. El precio del pan aparece ligado a situaciones de crisis como en tiempos de sequía o de guerra. Es bastante comprensible, por supuesto. En este contexto, el pan adquiere un valor social y moral, porque compartir el pan con el pobre es una exigencia de justicia, como indican autores como Ariel Álvarez Valdés y Alberto Maggi. De los autores anteriores que he mencionado, Shekel, Jeremías y demás, en las sesiones previas hemos ya dicho alguna palabra sobre ellos, por eso es que ya no me eh, dirigí diciendo nada sobre estos estudiosos, pero de Álvarez Valdés, en este curso no lo habíamos mencionado hasta donde recuerdo. Es un biblista argentino que en otros cursos lo hemos tomado directamente para compartir temáticas, entonces ya es conocido dentro de nuestro crecimiento, pero en este curso es la primera vez que aparece. El que hemos mencionado solamente una o dos veces es Alberto Maggi. Él es un biblista italiano. Italiano, sí, italiano. Y bueno, yo quedé fascinado con un análisis de él en un libro que se llama Jesús y Belcebú, si no me equivoco. Es un estudio sobre el demonio a partir del Evangelio de Marcos. Y después del libro mi perspectiva cambió muchísimo, me enriqueció muchísimo y he ido leyendo alguno que otro de sus textos y después de haber leído ese, he, he tenido la oportunidad de tener otros libros que de hecho los hemos compartido también en temas que son cómo leer el Evangelio y no perder la fe, uno y dos, preciosos, son de verdad una cosa preciosísima. Volviendo entonces, esos son los autores que aquí aparecen y que no habían aparecido antes en el curso, si no me equivoco. Luego, el pan, ahora sí, en el Antiguo Testamento, don de Dios y signo de alianza. En el Antiguo Testamento, el pan es ante todo un don de Dios. El relato del maná en el desierto, por ejemplo, allá del Éxodo, pues claro está, constituye el texto fundacional. Israel aprende que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Luis Alonso Shekel destaca que el maná no es solo alimento físico, sino pedagogía de la confianza. Se recibe día a día sin acumulación. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer esta parte de la aparición del maná, que se les da justamente esa indicación. Recogen solamente lo que van a comer en un día. Es el pan diario. Y a quien quería recoger de más, no le servía recoger de más, ¿no? Es una pedagogía interesantísima. Segundo, el pan también está presente en el culto. Por ejemplo, los panes de la proposición simbolizan la presencia permanente de Israel ante Dios. Javier Picasa interpreta esos panes como signo de comunión entre Dios y su pueblo, anticipando ya desde aquí una dimensión sacramental. Asimismo, el pan aparece vinculado a la sabiduría y a la palabra divina. Venid, comed de mi pan. Aquí el pan se convierte en metáfora del conocimiento que da vida. Pedro Barrado Fernández subraya que esta dimensión sapiencial prepara el camino para la comprensión cristiana del pan como palabra encarnada. Este otro autor, Pedro Barrado Fernández, es español. A él también uno de sus libros que me marcó es Historias mínimas, personajes secundarios del Evangelio, o personajes secundarios de la Biblia o del Evangelio, pues historias mínimas. También es una delicia. También nos ha ayudado en algunos temas que hemos dado, de su lectura, por supuesto, ¿no? Y no he podido conseguir más libros de él porque es español, insisto, también español y sus libros son importados, entonces luego son un poquito caros, ¿verdad? Entonces no he podido conseguir otros libros de él, pero este en particular, vaya, buenísimo, por supuesto. Entonces, tres cosas. El pan es un don de Dios, el pan está presente en el culto y el pan está vinculado a la sabiduría y a la palabra divina. Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues, ¿qué tanto nos puede decir el pan a nosotros, verdad? Jesús, pan de vida y pan compartido. En el Nuevo Testamento, el pan adquiere una densidad cristológica, eclesial y escatológica. A ver. Cristológica, que tiene que ver con Cristo de entrada, ¿no? Ya después veremos cómo.
eclesial, que tiene que ver con la iglesia, también veremos ya, y escatológica, que tiene que ver con las realidades últimas, con el fin de todo esto que conocemos. Bueno, ya desde los relatos de la infancia, y vale, por eso a mí me encanta, el Evangelio sugiere esta clave simbólica. Jesús nace en Belén, cuyo nombre significa casa del pan. Belén significa casa del pan, así es, porque Belén es la forma, pues ya castellanizada, por así decirlo, de la palabra hebrea Betlehem. ¿Se acuerdan que en hebreo pan es lehem y el pan ácimo es, tiene que ver con masá? Bueno, pero lehem, bet es casa. eh, Hay un montón de palabras que tienen esta palabrita. Ahorita rápidamente me acuerdo de un nombre propio que es Elizabeth, es la casa de la consagrada de Dios. Este, fíjense, hay tantos que ahorita se me va también. Pero hay muchos. Betsaida, por ejemplo. Este, también lleva esta palabra Bet, que es casa, casa de la pesquería, significa Betsaida, casa de los pescadores. Este, y otros. Pues Betlehem es la casa del pan. Entonces Jesús nace en la casa del pan. Uy, vaya, qué gran dimensión simbólica tenemos allí. Detalle que la tradición patrística y autores contemporáneos como Javier Picasa han interpretado como una anticipación teológica del misterio eucarístico. Y no es tan difícil entenderlo. Digo, ya para nosotros, por supuesto, cuando se escribió el Evangelio de Mateo, que es quien nos dice de Betlehem, que Jesús nació en Belén, pues evidentemente que no podrían estar iniciando esta dimensión cristológica, pero para ustedes y para mí decir que Belén, donde nació Jesús, es la casa del pan, diríamos claro, porque Jesús es el pan, ¿verdad? No habría tanto que pensarle. Bueno, vamos a ver algunas situaciones muy particulares donde vemos el pan en todo su esplendor. Primero, la multiplicación de los panes, esto como un signo del reino. Los relatos de la multiplicación de los panes, Marcos 6 y demás, y paralelos, ocupan un lugar central en la tradición sinóptica y además son los únicos milagros narrados por los cuatro evangelios. Y es que el día de hoy hablar de la multiplicación de los panes es hablar de la Eucaristía, por supuesto, ¿no? Desde una perspectiva exegética, Joaquín Jeremías y Raymond Brown subrayan que estos relatos deben leerse como signos, no como meros prodigios que revelan la identidad de Jesús y la dinámica del reino. ¿Cuál es la diferencia entre signo y prodigio? Un prodigio es algo que hacen y que con eso lo hacen a lo mejor por sus capacidades, por sus talentos y lo pueden hacer, pero un signo es algo que se hace para indicar una realidad distinta. ¿Sí? Eso es importante. A lo mejor decimos el día de hoy, ¿no? Un niño prodigio. Pues un niño prodigio, no es que estoy diciendo que bíblicamente sea lo mismo, pero nos ayuda para entenderlo. Un niño prodigio es un niño que de repente toca perfectamente el violín a los 7 años, 6 años y compone ya piezas tipo clásicas y demás. Decimos, es que es un prodigio, ¿no? O sea, porque está haciendo algo. Eso en sí mismo es lo que le llamamos prodigioso. Pero si de repente dijéramos, es que este niño de repente tenía 5 violines delante de él y los toca muy bien, pero agarró uno, curiosamente el más viejito, curiosamente el más feo, perdón por decirlo así, ¿no? El más antiguo, el más sucio, pero es que resulta que ese violín era con el que había tocado, bla, bla. Entonces hay otra cuestión, además de la interpretación en sí misma, nos lleva a otra realidad. Eso es ser signo. Una cosa es ser prodigio y otra cosa es ser signo. Por eso dice que Joaquín Jeremías y Raymond Brown subrayan que tienen que leerse la multiplicación de los panes más que como un prodigio, como un signo, es decir, más que como una cosa que hizo Jesús asombrosa, como un signo de otra realidad, ¿verdad? Y esta realidad es la identidad verdadera de Jesús y evidentemente la dinámica del reino. El contexto es clave. ¿Por qué? Porque Jesús ve a la multitud como ovejas sin pastor. ¿Recuerdan esa expresión? Evocando las promesas mesiánicas de Ezequiel 34. El pan compartido se convierte así entonces en un gesto pastoral que responde tanto al hambre material como a la necesidad espiritual del pueblo. O sea, son las dos cosas. Jesús les va a dar de comer a los hambrientos y eso saciará su hambre.
pero también el hecho de que Jesús le dé de comer a los hambrientos es una afirmación intrínseca en esa acción, pero que va mucho más allá. Tomás Parr Sánchez, biblista mexicano, destaca que el énfasis del relato no recae solo en la abundancia final, sino en el mandato de Jesús, que es dadles vosotros de comer. Esto es buenísimo. Ya hemos tenido por aquí algunos temas sobre la multiplicación y les recomiendo que los volvamos a ver en el grupo de WhatsApp. Para los que estamos ahí, les mando el enlace. Esta expresión funda una ética eclesial del compartir. Denles ustedes de comer, ¿sí? Aquí viene una cosa importante. Desde una lectura pastoral, recordemos que lo pastoral es lo que tiene que ver con la acción, así ya tal cual. Autores como Alberto Maggi, el italiano que les comentaba hace ratito, y Ariel Álvarez Valdés han insistido, fíjense, en que el milagro se produce en el acto del compartir. Lo poco ofrecido, puesto en manos de Jesús, se vuelve suficiente para todos. Esta clave sigue siendo fundamental para la praxis de la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? A que estos dos biblistas y muchos más, no son los únicos, afirman que el milagro no fue que aparecieran muchos panes. Incluso llegan a decir, llegan a preguntar, ¿cómo te imaginas que aparecían? Cuando Jesús partía un pan, de repente ya era uno completo aquí en la derecha y uno completo en la izquierda. Cuando sacaban un pan del cesto, aparecía otro. Cuando hacían que, ¿cómo es que iban apareciendo tantos panes? ¿Cómo es que se iban multiplicando, no? Entonces, pues la gente tiene derecho también a decir, a lo mejor eso aparecía, ¿no? A lo mejor tomaban uno y aparecían 10 en la canasta, a lo mejor partía uno y aparecían otros 50, no sabemos, en ese sentido, este, cualquier cosa podría ser viéndolo desde ese punto, pero estos autores dicen que no, que lo que podría ser un poquito más evidente es que en realidad todos tenían pan, pero nadie lo compartía porque evidentemente no les iba a alcanzar. Si yo tengo un pan y veo que hay como cuatro o cinco hambrientos, no nos va a alcanzar para todos. Entonces dijeron, bueno, pues sabes qué, me lo voy a guardar. Pero el hecho de que un niño, un joven, diera sus panes y que Jesús dijera, vamos a compartir estos panes para todos, tocó el corazón de los presentes y con uno o dos que empezaran diciendo, "Pues yo también traigo dos, yo también traigo tres panes, yo traigo aquí cinco también". Entonces todos empezaron a ver y empezaron a traer sus panes. Y por eso el milagro, según esos autores, no habría sido una multiplicación metafísica, por así decirlo, no así súper espiritual de los panes, sino que habría sido tocar el corazón de los allí presentes. Es una opción que se ha dado como para también darle una explicación racional a cómo aparecían todos esos panes. Pero, por ejemplo, Raymond Brown, entre otros, eh, afirma que esa más bien es una afirmación gratuita. Es decir, que no hay forma de sostenerla porque es una interpretación muy libre, muy amplia, que para algunos les convence, por supuesto, pero para Raymond Brown dice, eso no. Entonces los mismos biblistas a veces no saben, pero no se ponen, no es que no se pongan de acuerdo, sino que afirman cosas distintas argumentando por qué afirman eso que están diciendo. Entonces eso a nosotros nos enriquece muchísimo, porque habrá algunos que evidentemente se sientan convencidísimos con una explicación y otros convencidos con otra. La cuestión es que la multiplicación tiene que invitarnos justamente al compartir. Denles ustedes de comer. El pan también en la oración de Jesús y en la vida comunitaria. ¿Cómo que en la oración de Jesús? Pues sí, en la oración que Él nos enseña a pedir. Danos hoy nuestro pan de cada día. Exegéticamente, el término griego epiusios ha sido objeto de amplias discusiones. Epiusios es cotidiano. ¿Qué significa eso de cotidiano? Raymond Brown y Luciano Shekel señalan que el término puede entenderse tanto como el pan necesario para la subsistencia diaria, tanto como el pan escatológico del reino. Esta ambigüedad es teológicamente fecunda, porque el pan pedido es al mismo tiempo material y espiritual. ¿Qué es el pan de cada día? ¿Sí? Por eso es que para muchos recuerden que el pan era subsistencia, ¿no? Entonces, dame lo necesario para vivir en el día de hoy, ¿sí? Es una cosa
súper fuerte, porque evidentemente, como decíamos, la palabra pan no hace referencia exclusivamente a este alimento así del trigo y demás, ¿no? Sino que puede ser, fíjense nada más, ¿no? O sea, puede ser lo necesario para vivir eh, en cuanto a alimento, en cuanto a afecto, en cuanto a ideas, en cuanto a desarrollo personal, crecimiento, todo eso es necesario para vivir, porque el ser humano no es un ser que le interese una única dimensión de su vida, sino que el ser humano requiere que sean satisfechas todas las dimensiones de su vida. Por eso es importante que, ver que cuando pedimos el pan de cada día, la subsistencia diaria no hace referencia únicamente al alimento, sino que a muchas otras situaciones. En la comunidad primitiva, el pan se convierte en un rasgo identificador y lo vemos claramente porque dice que perseveraban en la fracción del pan. Classis tuertu, la fracción del pan. Pedro Barrado Fernández subraya que esta expresión no alude solo a una acción ritual, sino a un estilo de vida comunitario caracterizado por la comunión, la solidaridad y la alabanza. Es decir, ¿con quién compartes tu pan? Quiero comentarles así rápidamente una experiencia que hace años tuve y después vi que era más común de lo que yo pensaba, pero a mí se me hizo muy curioso, en su momento se me hizo muy curioso. Ya tenía varios años de esto, tiene mínimo 15 y cuando digo 15 es muy poco comparado con mi vida, es decir, hablo de cuando yo tenía 29 30 años más o menos y entonces lo que voy a decir repito, en ese momento para mí era muy novedoso y era que eh, una persona me dijo que si podíamos platicar porque tenía algunas dudas, inquietudes. Le dije, claro que sí, me dice, te invito a comer. Y yo, bueno, pues vamos a invitar a comer, adelante, ¿no? Y me dijo, conozco un lugar por aquí que está muy rico y demás, pues vamos. Llegamos y yo lo primero que vi fue mesas llenas. Entonces dije, híjole, pues ya nos vamos a poder quedar aquí. Pero fue muy curioso porque las mesas eran muy grandes y nada más había como dos o tres personas en cada mesa. Entonces me dijo, vente, dice, aquí puedes comer en la mesa en cualquier mesa, ¿no? Y yo, ¿cómo? Dice, sí. Y dice, a ver, aquí nos sentamos. Y nos sentamos y de verdad, o sea, en una mesa que ya estaba ocupada, por así decirlo, y pues normal. Y después llegaban otros y lo mismo. A mí se me hizo muy curioso, mucho, muy curioso, porque pues yo estaba acostumbrado a que cuando íbamos a algún lugar a comer, pues era una mesa por quien iba, ¿no? Incluso había mesas de personas solas y y así a veces están, así decimos, están ocupadas. Pero aquí era el compartir la mesa. A mí se me hizo muy curioso. Ya después, insisto, vi otros lugares que también tenían la misma dinámica. Pero se hace curioso, ¿no? Porque uno dice, espera, es que compartir la mesa, en un sentido práctico, tú le puedes decir a cualquiera, pues sienta aquí, hay una mesa, pues ahí comes. Pero no implica que tenga que haber una cierta relación fraterna cercana, simplemente con que esté allí esa persona y tú acá, y no haya ninguna disputa y nada por el estilo, ¿no? Pero más bien es cuando tú compartes mesa con alguien cercano, con algún ser querido, con alguna amistad, eh, con algún familiar, pues evidentemente el compartir la mesa va más allá de compartir la mesa. No solamente el espacio geográfico, sino que es cómo te fue en tu día, qué estás haciendo, oye, te cuento que aquella cosa, algún chiste por ahí, tantas cosas que se pueden al compartir la mesa. Por eso decir que se reunían a la fracción del pan evidentemente tiene que ser leído en un sentido comunitario, eclesial y sacramental, pero también muy humano, muy humano, en el cual dice hay comunión, hay solidaridad e incluso hay alabanza, ¿no? Es una cosa preciosísima. El famosísimo discurso del pan de vida, perdón, si recordamos, de hecho, en ese discurso fue tan fuerte que muchos dejaron de seguir a Jesús después de ese discurso, ¿eh? Bueno, en los relatos de la última cena, el pan alcanza su significado pleno. Joaquín Jeremías demuestra que el gesto de Jesús se inscribe en el marco de la Pascua judía, importantísimo, pero introduce una novedad radical. El pan ya no solo recuerda la liberación pasada, sino que anticipa la entrega redentora de Cristo. Desde una perspectiva pastoral, este gesto funda la Eucaristía como sacramento de comunión y como memorial de la pasión. El pan partido se convierte en escuela de vida cristiana
Quien participa del cuerpo de Cristo está llamado a convertirse, a su vez, en pan partido para los demás. Me gusta mucho contarlo, de verdad, lo debo contar, no porque a mí me maravilló. Em, Cuando yo estudié la, en el seminario, bueno, yo no fui seminarista, pero estudié con los seminaristas y los seminaristas tenían unos auxiliares que eran también seminaristas, pero ya de teología. Y yo aquí acabo de entrar con los de filosofía, entonces ya eran algunos de teología. Así que en ese sentido conocía yo a algunos seminaristas de teología, aunque no fuéramos en el mismo grado. Y uno de ellos fue ordenado, nos llevamos muy bien, hasta el día de hoy nos llevamos muy bien, y de esto te hablo de más de 20 años, nos llevamos muy bien. Y em, en una de sus primeras misas, ya ordenado sacerdote, en una de sus primeras misas a mí me maravilló muchísimo, porque él estaba tan a flor de piel con su sentir, con su conciencia de quién era, que él comentó su experiencia diciendo lo siguiente. Dice, justamente lo enfocó así, ¿no? Dice, no, pues en la última cena el Señor tomó el pan y lo agarró de donde estaba, lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo repartió, ¿no? Y decía él, y así me siento yo. Si yo estaba ahí en mi canastita, en mi familia, ¿no? Y de la canastita de mi familia, el Señor me eligió. Después de elegirme, de llamarme, la vocación, vaya, dice, me bendijo. Dice, esa es mi consagración, mi ordenación. Pero, dice, pero después de esta ordenación, dice, me partió porque ahora ya no soy para mí nada más, ahora también soy para los demás y me compartió con los demás, ¿no? Entonces era una maravilla ver cómo una persona, un sacerdote, vaya, una persona consagrada veía su vida a la luz del pan de la última cena, ¿no? Entonces, el hecho de verlo así nos pone también a pensar a nosotros, ¿no? Quien participa, dice el texto, del cuerpo de Cristo está llamado a convertirse a su vez también en pan partido para los demás. Nosotros también, ¿no? Por supuesto. Significado teológico del pan, vida, comunión y entrega. Desde una perspectiva teológica, el pan sintetiza tres dimensiones fundamentales. Ya estamos concluyendo, por cierto. En primer lugar, es signo de vida. Sin pan no hay subsistencia. En segundo lugar, es signo de comunión. El pan se parte y se comparte creando fraternidad. Y en tercer lugar, es signo de entrega. El pan eucarístico remite el cuerpo entregado de Cristo. El pan entonces, signo de vida, signo de comunión, signo de entrega. Signo de vida, signo de comunión, signo de entrega. Autores como Piñero y Maggi insisten en que el pan en el mensaje de Jesús está inseparablemente unido a una ética de compartir. No puede haber verdadero pan eucarístico sin compromiso con el pan cotidiano de los pobres. Esta visión coincide con la enseñanza social de la Iglesia y con la interpretación pastoral, bíblica pastoral, de Ariel Álvarez Valdés, entre muchos otros. Yo de verdad espero que alguno de ustedes haya notado que poco a poco en los cursos les vengo manejando así algunos autores y poco a poco hemos juntado más y más y más. A mí me hubiera gustado muchísimo que cuando tomaba algunos cursos me dijeran de autores, que no me quedara con lo que el expositor decía y que me dijeran, sobre todo porque es lo que me gusta, de autores que tienen que ver con la Biblia. Los que les vengo aquí presentando son justamente eso. Por último, el pan y la Iglesia Católica hoy. Eucaristía, misión y compromiso pastoral. En nuestra iglesia, el simbolismo bíblico del pan encuentra su actualización más plena en la Eucaristía. No hay más, no hay más, ¿verdad? Esta es entendida no solo como rito, sino como fuente permanente de vida cristiana. El Concilio Vaticano II afirma que la Eucaristía es fuente, o sea, de ahí surge y es culmen, hacia allá llegamos, de toda la vida cristiana, retomando así la centralidad neotestamentaria del pan. De una manera más amplia, el pan significa el compartir vida, camino y misión con los demás. Hablar del pan, les decía yo, de los elementos que hemos hablado, quizá el pan sea el que tenemos más conocido porque hemos recibido catequesis eucarísticas y por eso es que para hablar de Eucaristía se habla siempre del pan. Dicho esto, tenemos como que un mensaje constante teológico acerca del pan. Por eso creo que la invitación sería a que
sin quitar esta dimensión teológica, sin quitar esta perspectiva teológica, volvamos a aquello con lo cual empezábamos, a la cotidianidad del pan, al día a día. Y quiero contarlo, fíjense, con una anécdota que me da mucha curiosidad. De hecho, me da curiosidad porque recién, dentro de los videos que de vez en cuando veo, estaba viendo uno de un músico de nombre Javier Paniagua. Pero este músico, productor, entrevista a artistas, ¿no? Entonces, entrevistó a algunos de la arrolladora banda de Limón. Eran los vocalistas. Y me encanta porque uno de ellos decía, pues sí, dice, estábamos aquí en el concierto y demás y todo eso, dice, pero pues acaba el concierto, bajamos pues a la vida diaria, ¿no? Y decían algo así como, pues a sacar la basura y a cambiar los pañales de los niños y todo eso. Y me da mucha nostalgia porque el año pasado fui invitado a una diócesis cercana, esto lo he contado en otro momento, pero me encanta compartirlo, aquí de Jalapa, la diócesis de Córdoba, en en una celebración que tenían a nivel diocesano, el día, le llamaban así del católico, pero era como día del laico, y me invitaron a compartir una temática que era la espiritualidad del laico. Entonces, pues la verdad es que sí tuve dificultades para poder como entablar el tema de la mejor manera, de la manera más correcta, pero para mí, escuchen, no para los demás, para mí, lo más rescatable fue cuando casi al final de la charla les dije, bueno, pues les voy a dar este mi camino de espiritualidad, mi sendero de espiritualidad, ¿no? Y como eran laicos, eh, en mi mente estaba, yo pensaba que ellos estaban como que pensando, esperando que les dijera, hay que levantarse a las 5, hacer laudes, y después lectura de la Biblia una media hora, y después, si puedes ir a la Eucaristía, si no, por lo menos ya empezar a disponerte para acá, un rosario y demás. Y les decía yo, mi itinerario diario de espiritualidad es el siguiente, ¿no? Pues te levantas y a lavar trastes. Y sigues y tienes que preparar la comida para los niños, si eres el que lo hace, la que lo hace, y tienes que ver esto, tienes que pasar el perro. Y les decía yo, y así tal cual se los dije, así fue, les digo, ahorita estoy aquí ante ustedes, eran 3.000, 4.000 personas, les dije, ahorita estoy aquí con ustedes, pero al rato que llegue a casa, pues tengo que sacar al perro a pasear, ¿no? Tengo que sacar lo que haga del baño y lo que es más curioso, pues debo llevar bolsitas para levantar lo que hace el baño, ¿verdad? Y les digo, hice el espíritu del laico. Nosotros estamos llamados a dar testimonio del reino en el mundo, ser puente del anuncio del evangelio en el mundo. Casi siempre queremos más bien como que meternos mucho en el reino visible en la iglesia, pero nosotros, nuestra espiritualidad es llevar los valores evangélicos al mundo, no ser el pan consagrado, sino ser el pan del día a día, el que hace que los demás también subsistan porque te conocen, aunque no sepan ni siquiera a veces, porque muchas veces pasa que eres alguien eh, dedicado a la iglesia, que es alguien creyente, que está en grupos y demás, en algún momento lo van a saber, pero qué precioso sería que antes de que supieran eso, dijeran, Esta persona es como una lucecita, ¿no? Esta persona es como un solecito, es un abrazo de ternura, es una delicia que llegue esta persona y no que diga nada y viene otra vez, ¿verdad? Entonces, recordar que el pan tiene varias dimensiones y que nosotros hemos hablado mucho de la dimensión eucarística, el pan eucarístico, el pan de vida, que es Jesús también. Pero también hay otro pan, que es el del día a día. Ese pan podríamos ser tú y yo y podríamos ayudar a que los demás alcanzaran la bendición que viene de lo alto a través de los gestos ordinarios, los gestos que todo el tiempo podemos hacer y que no son necesariamente con una cruz, sino a lo mejor con una sonrisa, con una palabra, con una palmada, con todo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.